Erwin Chiquete, médico internista y neurólogo con doctorado en biología molecular y medicina. Muchísimas gracias, doctor Erwin, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar preguntándole sobre las secuelas de COVID-19. ¿Cuáles son las más recurrentes? ¿Son propiamente respiratorias? No son exclusivamente respiratorias, sin embargo, pues son las más obvias, quizá las más importantes desde el punto de vista de la frecuencia con las que las vemos. Los pacientes que han tenido un COVID-19, depende de la severidad con la que se presentó este síndrome, podemos ver algunas complicaciones, tales como pues, complicaciones respiratorias, bajo nivel de energía, dificultad para realizar tareas que requieran mayor oxígeno, por ejemplo, subir, bajar escaleras, caminar largas distancias o hacerlo de una manera apresurada, o quizás hacer el ejercicio rutinario que antes se venía haciendo, el ejercicio sistemático, por ejemplo, en un gimnasio, en un parque, etcétera. Entonces, el nivel de energía y la capacidad que tenemos de oxigenar es posible que se vea afectada en los pacientes después de haber tenido un COVID-19, pero como le decía, tiene mucho que ver con la severidad con la que lo presentaron inicialmente. Hay personas que, pues como sabemos, no hacen ningún síntoma y que por lo tanto probablemente tampoco tengan ninguna consecuencia, pero personas que estuvieron en terapia intensiva y que tienen más consecuencias. Esas son las consecuencias obvias, pero tenemos muchas otras consecuencias. El COVID-19 es una enfermedad sistémica con afectación pulmonar, pero que afecta en realidad a todos los o a muchos de los órganos y sistemas que tenemos. Estamos hablando desde la piel, el sistema nervioso central y periférico, corazón, riñones, entre otros órganos y sistemas. De las complicaciones neurológicas, que bueno, pues particularmente son las que con las que yo les puedo decir que estoy más familiarizado por mi área de estudio, vemos sobre todo trastornos para la concentración, problemas de memoria de corto plazo, también delirium en las personas, sobre todo en los adultos mayores, aun cuando ya no están teniendo problemas para oxigenar, pueden tener estos episodios de desorientación, de desconexión con el medio, que son transitorios, que son fluctuantes, que son reversibles, pero que pueden preocupar mucho a la familia. Problemas musculares, hay miopatías, problemas musculares, neuropatías, es decir, problemas de los nervios periféricos. Además de otras complicaciones muy obvias que se pueden llegar a presentar en las personas, sobre todo graves, con mucha activación de la coagulación, que son pues los infartos cerebrales, infartos del miocardio e infartos de otros órganos ya en mucho menor frecuencia. Fíjese, nos estamos recibiendo algunos contactos a través de redes sociales y nos preguntan, ¿qué tan relacionado está esto con los días en que yo permanecí en el hospital si tuve COVID-19 y no sé, si estuve 15 días o más? ¿Qué tan posible es que tenga yo este tipo de secuelas que ya mencionaba? Depende mucho del órgano o sistema que se estudie. Nosotros hicimos un análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el que no vimos una relación muy precisa entre las secuelas, sobre todo de tipo neurológico, con la estancia hospitalaria. Más que nada observamos más secuelas en las personas que estuvieron en la terapia intensiva en comparación con las personas que estuvieron hospitalizadas fuera de la terapia intensiva. Eso sí, lo notamos, pero no notamos una relación directa precisamente con los días de estancia hospitalaria. A priori, podemos pensar que sí, porque evidentemente una persona que está más tiempo en el hospital tiene más oportunidades de que algo le ocurra ahí dentro, desde infecciones con otros virus o bacterias, complicaciones trombóticas como las que les decía, infarto cerebral, infarto del miocardio, etcétera, etcétera. Pero en realidad no guarda una estrecha relación. Entonces es posible que incluso personas que no fueron hospitalizadas, que estuvieron en su casa, pero que tuvieron por mucho tiempo la necesidad de oxígeno, de todos modos ellos sí presenten algunas secuelas de COVID-19. Las buenas noticias que puedo decirle es que como no sea infarto de tejidos, infarto cerebral, del miocardio y de otros tejidos, la enorme mayoría, la mayoría de las complicaciones o secuelas por COVID-19 son reversibles. El problema es que tardan semanas a meses en revertir, pero la mayoría de los pacientes que nosotros hemos seguido hemos visto la reversión. Doctor, a ver, dígame una cosa. Estamos acostumbrados a ver, o cuando surgió este COVID-19, veíamos que entraba a través de la nariz o de la garganta, o que se inoculaba a través de los ojos. Pero ¿qué pasa en el cerebro? Si este virus llega a nuestro cerebro, ¿qué funciones de alguna forma demerita? El virus puede llegar al cerebro de una manera muy fácil. Nosotros tenemos terminaciones nerviosas, es decir, terminaciones de un nervio, del nervio olfatorio,
del primer nervio craneal, que están ahí expuestas directamente en la mucosa de la nariz. Entonces, muy pronto, tan pronto como el virus entra al organismo, ya está entrando también al sistema nervioso. Eso lo supimos desde muy temprano en la pandemia. Esto puede ocurrir. No necesariamente la presencia del virus en el sistema nervioso implica siempre enfermedad del sistema nervioso, pero sí que el virus usa el sistema nervioso para entrar al organismo. Usa varias formas. Una de ellas es a través de las terminaciones nerviosas libres del nervio olfatorio. Por eso perdemos el olfato, por cierto. Y también a través de los vasos sanguíneos, de las venas y las arterias, sobre todo los pequeños capilares, llamamos nosotros, que están presentes en las mucosas, tales como la mucosa nasal o la mucosa de la conjuntiva en los ojos. Entonces, estas rutas utiliza el virus para entrar al organismo y colonizarlo, invadirlo. No siempre la presencia del virus en el sistema nervioso implica que va a haber una complicación en el sistema nervioso. De hecho, muchas de las complicaciones aún en el sistema nervioso no son debidos a la presencia del virus ahí, sino debidos a la activación de la coagulación que se puede observar en estos pacientes o debido a diversas alteraciones metabólicas como la propia hipooxigenación, es decir, la baja de oxigenación, alteraciones en el estatus de hidratación y de sales en la sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando está ahí, ese virus en el sistema nervioso puede causar que la respuesta inflamatoria que finalmente inunda los pulmones y que origina todo este problema para poder realizar el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, al estar presente en el sistema nervioso, también puede originar inflamación que puede dar como tal diferentes complicaciones, afortunadamente no tan frecuentes o no tan prevalentes como son la encefalitis, que es la inflamación de parte del cerebro, y la inflamación de otras partes del sistema nervioso. Dos cosas, doctor. Fíjese, a través de redes sociales, ya le digo, nos siguen llegando algunas preguntas con el hashtag secuelas COVID. A través de esta vía usted puede participar con nosotros a través de Twitter o de Facebook. Y nos preguntan, si yo estoy enfermo de COVID-19, ¿debo evitar tocarme los ojos o la nariz, los oídos, incluso para evitar que pues tenga secuelas a futuro? No sabemos si existe una relación con esas prácticas, sobre todo porque una persona que ya está infectada evidentemente sí está excretando virus, sobre todo en las etapas o en los días tempranos después de comenzada la infección, está excretando virus a través de la mucosa nasal y a través de la conjuntiva, pero el hecho de que se toque ya esas partes pues no empeoran la situación. En realidad no sabemos que eso genere una reinfección y que el paciente no salga de la infección por estarse tocando las mucosas o los ojos. Evidentemente esa sí es una recomendación para las personas que no están infectadas. Para las personas que no están infectadas, se recomienda que una de las medidas para protegerse de la infección es que si van a la calle, si están en el súper, procuren no tocarse la mucosa oral, la mucosa nasal o la mucosa de los ojos, de la conjuntiva, porque eso podría facilitar que el virus penetre al organismo. Pero las personas ya infectadas, parece ser que esas medidas ya tienen poco de ayuda, digamos, para evitar que haya complicaciones de largo plazo. Y la pregunta de oro, doctor, finalmente, una vez que ya concluí mi aislamiento, mi cuarentena, que ya de alguna forma libré la enfermedad, ¿con quién tengo que acudir si es que tengo estos síntomas a lo mejor de pues cansancio o de distracción o de concentración, de memoria a corto plazo? ¿Con quién tengo que acudir? Estas en particular que mencionas, pues con el neurólogo. No todas las complicaciones, por supuesto, de COVID de largo plazo son neurológicas, pero de las neurológicas, evidentemente, como problemas con la concentración, con la memoria, dolores musculares, debilidad muscular, debilidad de una parte del cuerpo, por ejemplo, la mano o pie caído, alteraciones sensitivas, convulsiones y cualquier otro déficit en el movimiento o en las acciones que controla el sistema nervioso, como son las mentales. Eso debe de motivar una consulta con el neurólogo o neuróloga. Las otras complicaciones usualmente son relativamente fáciles u obvias de detectar tan pronto como el paciente está hospitalizado o al alta, como son las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones dermatológicas, las complicaciones psiquiátricas, que también son relativamente frecuentes en pacientes con COVID, como trastornos del sueño, depresión y ansiedad. Les da mucha carga de ansiedad después de COVID-19. Entonces esas ya las tendrá que ver pues el psiquiatra, por ejemplo. Doctor Erwin Chiquete, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Ojalá que no sea la primera ocasión que platiquemos. Por supuesto, a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Ya saben.